Bienvenidos al curso Taller Autogestivo, Inducción al Estudio de las Adicciones y Salud Mental. Mi nombre es Cintia Barrera, soy maestra en Prevención Integral del Consumo de Drogas, cuento con la especialización en Promoción de la Salud y Prevención del Comportamiento Adictivo y soy licenciada en Psicología. Actualmente colaboro en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Una de las actividades importantes a desarrollar es impulsar los programas formativos que coadyuven a la profesionalización, formación y capacitación institucional. Es así que se considera el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y la interculturalidad en la Ciudad de México, participando así en el desarrollo de contenido de programas como es en este caso. Es así que el día de hoy me complace presentar el módulo 2, Conceptos Básicos y Epidemiología de la Salud Mental y Adicciones, el cual tiene como objetivo identificar los principales conceptos básicos sobre el proceso adictivo, reconociendo los diferentes patrones de consumo y consecuencias de las principales sustancias psicoactivas a corto y mediano plazo. Este módulo se compone de 3 temas principales que vamos a estar abordando. El primero es el proceso adictivo. El segundo, bases de la neurobiología de las adicciones. Y el tercero, clasificación de las sustancias psicoactivas y sus efectos. Iniciamos con el primero, proceso adictivo. En este primer módulo vamos a encontrar los objetivos principales para analizar los conceptos básicos relacionados al proceso adictivo, cómo se identificar las diferentes fases del proceso adictivo por el cual se llega a establecer este tipo de situaciones que implican ya fundamentar una adicción como tal. Empecemos entonces con algunos conceptos básicos que serán importantes que puedas reconocer a lo largo de este desarrollo del módulo. El primero es ¿qué es una sustancia psicoactiva? Cualquier sustancia que ingresa al organismo y que altera alguna función física, mental o cognitiva. Es así que puede producir también como una de sus características lo que es una adicción. Hay otro concepto fundamental que tendríamos que ir señalando. ¿Qué es una adicción? La adicción es un término que según el Instituto Nacional de Abuso de Drogas nos dice que puede ser considerado como un trastorno por consumo de sustancias. Esto es desde la parte clínica y es lo que nos define el DSM-5 en su última versión. Esto indica que una adicción puede ser considerada como una alteración clínica que implica algunas alteraciones y que puede causar alguna disfunción en las diferentes esferas que puede tener los usuarios del consumo de sustancias psicoactivas. Para que se pueda establecer una adicción, vamos a reconocer otros conceptos. El primero, que tiene que ver con lo que es una compulsión. La compulsión, no todas las sustancias psicoactivas, eso es importante aclarar, producen una dependencia física. También tenemos otro criterio que es la compulsión. La compulsión precisamente es lo que conocemos como esta necesidad psicológica de consumir las sustancias. En un término anglosajón pues es el craving. Es así que nosotros vamos a reconocer entonces cómo se establece el proceso adictivo. Cuando hablamos del proceso adictivo lo vamos a entender como un proceso, como su nombre bien lo indica, que no es lineal. Una persona que consume sustancias psicoactivas puede ir desde una experimentación, desde un abuso, pero no llegar necesariamente a lo que es la dependencia. Entonces vamos a entender el proceso adictivo como este acercamiento que tienen los usuarios con las sustancias psicoactivas y que se distingue con ciertas características. El primero es la experimentación. La experimentación es ese primer contacto que las personas tienen con estas sustancias y que puede ser de una o de diferentes sustancias una o alguna vez en la vida, pero no pasa a una frecuencia que es en el caso del siguiente nivel, que es el uso. El uso ya se define como un consumo que tiene una mayor repetición y que ya no solamente es una ocasión, sino que empieza a organizarse esa identificación y contacto con el consumo de sustancias. El tercer nivel es el abuso. El abuso ya habla de un consumo habitual.
el consumo ya muestra ciertos síntomas crónicos que van generando una disfunción por beber grandes cantidades o de alcohol en este caso, estoy hablando de beber o de consumir otras sustancias psicoactivas, y de esta forma el consumo supone que los usuarios se presentan o se exponen a ciertos riesgos que son relacionados precisamente con el consumo de las sustancias psicoactivas. Y el último escalón que tenemos es precisamente lo que es la dependencia. La dependencia la vamos a identificar con dos síntomas específicos. El primero, lo que es la tolerancia. La tolerancia, y el segundo, que es el síndrome de abstinencia. Iniciemos con el primer concepto, tolerancia. Cuando una persona presenta una dependencia, va a requerir mayores dosis para obtener el efecto inicial que tenía en el consumo de sustancias. Es decir, si nosotros consumimos alcohol y tenemos un grado de intoxicación que lo podemos percibir a la primer copa de ingesta de alcohol, con el paso del tiempo, y si vamos teniendo la misma frecuencia de consumo, vamos a necesitar mayor cantidad de alcohol para obtener el efecto inicial. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya tenga a lo mejor un mes de un consumo frecuente de lo que es el consumo de sustancias, vamos a empezar a observar que ese efecto que tenemos ya no es el mismo que teníamos inicialmente, por lo cual vamos a requerir aumentar la cantidad de sustancias para tener el efecto inicial. Es por eso que las personas que empiezan a desarrollar una dependencia van requiriendo una mayor cantidad de consumo, pero también de frecuencia para administrar la sustancia que provoca precisamente lo que es la dependencia. Y un segundo concepto que es el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia lo vamos a reconocer como todos esos signos y síntomas que se van a presentar en los usuarios cuando se suspende lo que es el consumo de una forma abrupta. Las personas van entonces a presentar ciertas alteraciones físicas, psicológicas, que van a hacer que la persona requiera nuevamente el consumo. Y esto es algo importante, la necesidad por consumir. ¿Por qué? Porque hay alteraciones físicas que le van a pedir al usuario que vuelva a ingresar esas sustancias para no sentir ese efecto negativo que se tiene al dejar de consumir. Es por eso que nosotros vamos a reconocer que la adicción es una enfermedad que no implica necesariamente lo que es un deseo o una voluntad para dejar de consumir. Esto lo vamos a ver en nuestra siguiente cápsula, que los invito a que continuemos en este trayecto formativo.